El tercer templo en Jerusalén. ¿Qué falta para su construcción? Hay un lugar en el mundo donde 35 acres de tierra podrían cambiar el destino de toda la humanidad. No es metáfora. No es exageración religiosa. Es una explanada de piedra en el corazón de Jerusalén, donde conviven la esperanza de 3 religiones, el trauma de 2000 años de historia y la posibilidad concreta de una guerra que podría encender todo Oriente Medio en cuestión de horas. Y en este momento, mientras lees esto, hay personas que llevan décadas preparándose en silencio para lo que creen que es el evento más importante de la historia humana: la construcción del tercer templo. Ya tienen los planos, ya tienen los utensilios, ya tienen las vestiduras sacerdotales, ya tienen entrenados a los sacerdotes, ya importaron las vacas desde Texas. Lo que falta no es voluntad. Lo que falta es un obstáculo que tiene 1400 años y 150 millones de defensores dispuestos a todo. Los 2 templos que ya existieron. Para entender por qué el tercer templo importa tanto, hay que entender lo que significaron los 2 anteriores. El primer templo fue construido por el rey Salomón alrededor del año 957 a.C. No era simplemente un edificio religioso. Era el centro absoluto de la identidad, la política y la espiritualidad de Israel. El lugar donde residía la presencia de Dios sobre la tierra, donde el arca del pacto descansaba en el lugar santísimo, donde el sacerdocio realizaba los sacrificios que mantenían el orden del cosmos según la comprensión hebrea del mundo. Duró casi 4 siglos. Lo destruyeron los babilonios en el año 586 a.C. Aquella destrucción fue tan traumática que el libro de las Lamentaciones, uno de los textos más desgarradores de toda la literatura antigua, fue escrito específicamente para llorarla. El segundo templo fue reconstruido tras el retorno del exilio babilónico, ampliado y embellecido por Herodes el Grande, hasta convertirse en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Fue el templo que Jesús conoció, donde enseñó, donde volcó las mesas de los cambistas. Y fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, exactamente como Jesús había profetizado. Desde ese día, el pueblo judío ha rezado 3 veces al día por su reconstrucción. Durante casi 2000 años. Sin parar. El monte más conflictivo de la tierra. El problema central del tercer templo es geográfico, histórico y religioso al mismo tiempo, y no tiene solución sencilla. El monte del templo, llamado Har HaBait en hebreo y Haram al-Sharif en árabe, es el mismo lugar sagrado para las 3 religiones abrahámicas más grandes del mundo. Para los judíos, es el lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, donde estuvieron los 2 templos y donde debe estar el tercero. Para los musulmanes, es el tercer lugar más sagrado del Islam, donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante el viaje nocturno y donde se levantan desde el siglo VII la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esas 2 estructuras islámicas están construidas precisamente sobre el lugar donde estuvo, según la tradición judía mayoritaria, el Templo de Salomón. Construir el tercer templo en su ubicación tradicional significa, en términos prácticos, remover o destruir estructuras que para 1.500 millones de musulmanes en el mundo son santuarios inviolables. No es una disputa de bienes raíces, es una disputa sobre lo sagrado más profundo de civilizaciones enteras. Hamas lo entendió perfectamente. En su discurso del día 100 de la Guerra de Gaza, su portavoz Abu Ubaida mencionó explícitamente la importación de vacas rojas a Israel como uno de los detonantes del ataque del 7 de octubre de 2023. No era retórica vacía, era la señal de que los movimientos concretos hacia el tercer templo son leídos en el mundo islámico como declaraciones de guerra existencial. Lo que el Instituto del Templo ya hizo aquí, comienza lo que poca gente sabe. El Instituto del Templo, fundado en Jerusalén en 1987, lleva casi 4 décadas preparando en silencio cada detalle ritual y material que requeriría la reanudación del culto en el tercer templo. Y lo que han logrado es asombroso en su minuciosidad.
Ya fabricaron la corona de oro del sumo sacerdote, el tzitz, siguiendo las especificaciones exactas del Éxodo. Ya tienen tejidas las vestiduras sacerdotales completas, cada una de acuerdo con los requisitos del Levítico. Ya reconstruyeron el altar de los sacrificios, de aproximadamente 5 metros de altura y 16 metros de ancho, con sus 4 cuernos en las esquinas, siguiendo las instrucciones de Maimónides. Ya tienen la menorá, los incensarios, los cuencos de oro, los utensilios de plata para las ofrendas. El rabino Chaim Richman, director internacional del instituto, lo resumió así: por primera vez en 2000 años, después de haber regresado milagrosamente a la tierra de Israel, estamos iniciando el proceso de restaurar la pureza bíblica del sacerdocio judío. También tienen los planos arquitectónicos. Un modelo a escala 1:50 del tercer templo fue construido basándose en las visiones de Ezequiel, capítulos 40 al 47, y en los comentarios de los grandes estudiosos de la Torá. El edificio proyectado es un cuadrado de aproximadamente 150 metros de lado, visible desde toda Jerusalén, y tienen a los sacerdotes, o al menos a los candidatos. El instituto seleccionó hombres que pueden demostrar linaje de la línea sacerdotal de Aarón, nacidos y criados en Israel, que han guardado las leyes de pureza sacerdotal. Han sido entrenados en los rituales del templo, incluyendo los ensayos del sacrificio de Pascua, la recreación más precisa de esos ritos en casi 2000 años. El misterio de la vaca roja. Pero todo eso puede estar listo y el templo seguir sin poder construirse, porque hay un requisito previo que bloquea todo lo demás. Números 19 describe uno de los rituales más enigmáticos de toda la Torá: la purificación mediante las cenizas de una vaca roja. Una novilla completamente rojiza, sin mancha, sin defecto, que nunca haya sido uncida, sacrificada en un lugar con vista directa al monte del templo, quemada en su totalidad junto con cedro, hisopo e hilo escarlata. Las cenizas mezcladas con agua forman el único agente de purificación que puede limpiar la impureza de la muerte. Según la tradición judía, todos los seres humanos vivos hoy están en un estado de impureza ritual, porque todos hemos tenido contacto, directo o indirecto, con la muerte. Antes de que cualquier sacerdote pueda realizar funciones en el templo, necesita ser purificado con esas cenizas. Sin vaca roja, no hay purificación. Sin purificación, no hay sacerdocio funcional. Sin sacerdocio, no hay templo. El sabio medieval Maimónides dijo que durante los períodos del primer y segundo templo hubo exactamente 9 vacas rojas, y predijo que la 10ª señalaría la aparición del Mesías. Esto convierte a la vaca roja en el animal más buscado de la historia religiosa. Y en 2022 ocurrió algo que sacudió las comunidades judías y cristianas del mundo. Byron Stinson, un activista cristiano de Texas, contactó al Instituto del Templo y les consiguió lo que llevaban décadas buscando. 5 novillas rojas que cumplían las especificaciones bíblicas fueron importadas desde ranchos de Texas a Israel. En marzo de 2024, el Instituto del Templo avanzó en los preparativos de la ceremonia, realizando ensayos detallados en el Monte de los Olivos, el lugar indicado por la tradición para el sacrificio, con vista directa al Monte del Templo. El propio portavoz de Hamás citó esas vacas como provocación. El mundo entero observó sin saber exactamente qué estaba mirando. Lo que falta: el statu quo y la geopolítica. Con todos esos preparativos listos o en proceso, ¿qué falta realmente? Falta lo más difícil. Desde 1967, cuando Israel capturó Jerusalén Este en la Guerra de los 6 Días, existe un acuerdo conocido como el statu quo del Monte del Templo. Israel controla la seguridad exterior, pero la administración del recinto está en manos del Waqf Islámico Jordano. Los judíos pueden visitar en horarios específicos, pero no pueden orar ni realizar rituales allí. Ese acuerdo, frágil y constantemente tensionado, es lo único que ha mantenido la paz relativa en el sitio durante décadas. Desde el 7 de octubre de 2023, ese statu quo está siendo erosionado de maneras concretas.
Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional israelí, cambió la política policial para permitir oraciones judías en el monte del templo. Las incursiones de grupos religiosos judíos al recinto, que en 2019 sumaban unas 30.000 personas al año, superaron las 57.000 en 2024. En el Ramadán de 2025, las fuerzas israelíes prohibieron la entrada de musulmanes a la mezquita de Ibrahim los viernes, en una medida sin precedentes. El Waqf islámico lo describió claramente. Lo que está ocurriendo no es una serie de violaciones pasajeras, sino un proyecto de judaización integral destinado a imponer soberanía israelí total sobre la mezquita. La construcción del tercer templo en su ubicación histórica requeriría un cambio político y militar de tal magnitud que prácticamente ningún analista serio lo considera posible en el corto plazo sin desencadenar una guerra regional o global. Jordania, garante del Waqf, rompería el tratado de paz con Israel. El mundo islámico reaccionaría de manera unificada como no lo ha hecho en décadas. Las consecuencias serían impredecibles. Las profecías y lo que dicen, y sin embargo, hay millones de personas en el mundo que creen que todo esto va a ocurrir, que tiene que ocurrir. Tanto en el judaísmo ortodoxo como en el cristianismo evangélico y pentecostal, el tercer templo ocupa un lugar central en la escatología, es decir, en la teología del fin de los tiempos. Para el judaísmo ortodoxo, el templo es condición necesaria para la llegada del Mesías, para la restauración plena de Israel y para la redención del mundo. El templo no es opcional, es el centro de todo. Para los sectores del cristianismo que siguen la teología dispensacionalista, el tercer templo aparece en la profecía de Daniel, en 2 Tesalonicenses 2, donde Pablo habla del hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios proclamándose Dios, y en el Apocalipsis. En esa lectura, el tercer templo será construido. Será profanado por el anticristo a la mitad de la gran tribulación, y su profanación señalará que el retorno de Cristo es inminente. En Apocalipsis 11:1-2, Juan recibe instrucción de medir el templo de Dios y el altar, pero no el patio exterior porque fue entregado a los gentiles. Ese detalle, el patio exterior versus el interior, ha llevado a algunos intérpretes a proponer que el tercer templo podría construirse en el monte del templo sin necesariamente requerir la destrucción de la cúpula de la roca, si se acepta una ubicación ligeramente diferente para el lugar santísimo. Es una teoría, una hipótesis que permite imaginar un escenario en que las estructuras islámicas y el templo judío coexistan en el mismo recinto, cada uno en su parte del espacio. Hay arqueólogos y eruditos bíblicos que estudian seriamente esa posibilidad, y hay quienes la descartan. El debate no está cerrado. Lo que todo esto significa hoy. La pregunta del tercer templo no es solo religiosa. Es la pregunta más explosiva de la geopolítica contemporánea envuelta en lenguaje profético. Cada movimiento en el monte del templo es leído por actores en todo el mundo islámico como una declaración de intenciones. Cada concesión que el gobierno israelí hace a los movimientos religiosos que exigen soberanía sobre el recinto es interpretada en Irán, en Turquía, en Jordania, en Egipto y en cada capital con mayoría musulmana, como un paso hacia lo que consideran la mayor provocación posible. Y al mismo tiempo, hay personas en Israel, en Estados Unidos, en ranchos de Texas, en academias rabínicas, en comunidades cristianas de todo el mundo, que llevan décadas preparando en silencio cada detalle de algo que creen inevitable. Las vestiduras están cosidas, el altar está construido, los sacerdotes están entrenados, los planos están aprobados, las vacas ya llegaron. El único obstáculo que queda entre el estado actual y el tercer templo no es logístico, ni financiero, ni arquitectónico. Es la voluntad política en medio de un conflicto que tiene más de 1000 años de profundidad. Y ese obstáculo, dependiendo de cómo avance la historia en los próximos años, podría disolverse o podría detonar algo que ninguna generación anterior se atrevió a provocar del todo. Lo que es innegable es esto: nunca en 2000 años los preparativos han estado tan avanzados.
Y el mundo, aunque no lo sabe bien, está mirando ese monte de 35 acres con más atención que nunca.